Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, primer claustro educativo oficial del departamento del Valle del Cauca. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda, quien está a cargo de la asignatura de física perteneciente al área de ciencias naturales para el grado octavo. En este video se va a ilustrar sobre el uso del protocolo para el desarrollo de ejercicios de comparación de lecturas de temperatura en diversas escalas de medición. El protocolo es muy sencillo y lo vamos a aplicar directamente sobre un ejercicio como el que está planteado al lado derecho de la pantalla. El lado derecho de la pantalla nos dice verificar si es cierto que 213 grados Kelvin sean menor cantidad que 418.67 grados Rankine. Para ello entonces vamos a recordar elementos fundamentales del gráfico que utilizamos para poder realizar el ejercicio. Es un gráfico muy sencillo, vamos a moverlo un poco en pantalla. En este gráfico distinguimos que hay una línea separatoria vertical que nos muestra que al lado izquierdo vamos a tener las unidades que corresponden al Sistema Internacional de Unidades y al lado derecho vamos a tener las que corresponden al sistema inglés. Bueno, la razón por qué hay de a dos sistemas de medición es algo que ya hemos trabajado, tiene que ver con la historia de las mediciones y por qué al interior de cada sistema de medición hay dos escalas. Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que hay una escala relativa y una escala absoluta. Relativa y absoluta tiene que ver con su origen. La escala relativa tendrá valores positivos y negativos, mientras la escala absoluta solo tendrá valores positivos. De allí que entonces, de acuerdo a la experimentación que se realizó viendo los procesos de cambio de fase del agua a nivel del mar, se lograron establecer tres niveles de energía fundamentales. El primero de ellos, este nivel de energía que está trazado con esta línea horizontal, que se refiere al punto de congelación, si es que estamos pasando de estado líquido a estado sólido, del agua a presión de una atmósfera. La presión de una atmósfera es la que se logra a la orilla del mar, es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar. Pues digo a la orilla del mar porque se realizó en un país costero, pero el concepto en sí es el hecho de que la altura con respecto al mar sea 0 metros. Un segundo nivel de energía que se reconoció fue entonces el punto de ebullición, que comúnmente durante nuestros estudios de primaria siempre nos dicen y lo tenemos que grabar en la cabeza que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Esa es una de las tantas respuestas. ¿Por qué una de las tantas respuestas? Porque es que la temperatura de ebullición está amarrada a la presión a la cual esté sometida el agua. Es decir, yo puedo tener agua en estado de vapor a 30 grados Celsius si la presión está por debajo de una atmósfera. Y puedo tener agua líquida a 250 grados Celsius siempre y cuando la presión atmosférica, la presión a la que esté sometida el agua sea muy superior a una atmósfera. Entonces, por eso se hace la aclaración de que son medidas tomadas con presión de una atmósfera. De allí vemos la escala: 0 en grados Celsius, 100 en grados Celsius la ebullición, 0 la congelación. Y se reconoce experimentalmente otro nivel al cual casi que hemos llegado pero no lo hemos podido tener, que se llama el cero absoluto, un nivel de energía muy inferior del cual se toma en cuenta desde la perspectiva de la
física cuántica. Y tiene que ver con el cero absoluto. Entonces este nivel que se llama el cero absoluto corresponde a una temperatura de menos 273.15 grados. En alguna experimentación durante muy corto tiempo se logró llegar a menos 273.16, o sea, a una centésima de poder llegar a esa temperatura del cero absoluto. Entonces, como ven, las líneas de referencia que hemos de tener para hacer nuestros cálculos de conversión de temperaturas y comparación entre las mismas serán esa línea de cero absoluto, la línea de congelación y la línea de ebullición. Esa es la escala relativa en el sistema internacional. Ahora, ¿cuál es la escala absoluta dentro del sistema internacional? Se llama grados Kelvin. Y como les dije, pues los grados Kelvin se miden siempre en positivo. Por eso podrá usted observar que la equivalencia es menos 273.15 grados Celsius corresponden a 0 grados Kelvin. Entonces, por ello, vemos que cuando tenga 0 grados Celsius, voy a tener 273.15 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la distancia entre estas dos líneas pues es lo mismo, ya sea en esta escala o sea en la otra escala. Y siendo de esa manera, entonces cuando vamos a mirar entre las otras dos líneas, ¿qué vamos a encontrar? Que como la diferencia entre el punto de congelación y el punto de ebullición en grados Celsius corresponde a 100 grados, entonces la diferencia en grados Kelvin también será 100. Es decir, que 1 grado Celsius de diferencia corresponde a 1 grado Kelvin de diferencia. Y ojo con la palabra que estoy diciendo, de diferencia de temperatura. No estoy diciendo que cuando usted vaya y tome la medición con un termómetro y le da temperatura 1 grado Celsius y vaya y traiga un termómetro que esté regulado en grados Kelvin, le vaya a decir 1 grado Kelvin. No estoy diciendo eso porque tendrá que decir 274.15. Lo que estamos afirmando acá es que 1 grado Celsius de diferencia entre dos niveles de temperatura se es igual a 1 grado Kelvin de diferencia entre esos mismos niveles de temperatura. De allí que entonces encontremos que si el punto de ebullición son 100 grados, entonces el punto de ebullición en grados Kelvin es 373.15. 273.15 más 100. Eso con respecto entonces a las escalas en el sistema internacional. Ahora, la escala en el sistema inglés, la relativa se llama escala Fahrenheit y la absoluta se llama escala Rankine, que tomaron como referencia otros valores, los valores de la hipotermia humana. De allí que entonces podemos observar que cuando se tomó en consideración 0 grados Celsius, entonces se tomó como referencia 32 grados Fahrenheit, porque 32 grados Celsius es la temperatura de la hipotermia humana. Y de allí se tomó en consideración, además, y un detalle importantísimo, la diferencia entre estas dos líneas ya no se considera 100, sino que quien diseñó la escala ya habló que la diferencia van a ser 180. Como si estuviéramos hablando de escalones. Entonces, mientras por acá la escalera tiene 100 escalones, por acá tiene 180 escalones. Lo veíamos en el colegio tomando como ejemplo una escalera externa comparada con la escalera interna.
La escalera interna tiene más escalones para llegar del primero al segundo piso. ¿Por qué? No porque tenga una curva, no, sino por el hecho de que cada escalón es de una altura más pequeña, mientras la escalera grande tiene apenas 21 escalones, mientras la otra, la pequeña, tiene 28. ¿Y por qué? Si es para llegar a la misma, del primero al segundo piso, pero los escalones son más grandes. Entonces, esa misma comparación la vamos a tener en cuenta aquí, que acá el escalón es grande y aquí el escalón es más pequeño. Y entonces eso me va a decir, por tanto, que 1 grado Fahrenheit de diferencia entre temperaturas es igual a 1 grado Rankine de diferencia entre temperaturas. Pero si hacemos la comparación, ¿qué me diría? Que 100 escalones o 100 grados de diferencia entre la escala del sistema internacional corresponde a 180 grados de diferencia en la escala inglesa. No es que 100 grados, si un termómetro cuando esté marcando 100 grados Celsius, entonces trajéramos un termómetro en grados Fahrenheit, marcará 180. No estoy siendo muy claro en decir 100 grados de diferencia entre una es igual a 180 grados de diferencia en la otra. Por ello, teniendo en cuenta esos 180 grados, es que encontramos que al aplicar la diferencia de 180 aquí, nos va a dar que si a 32 le sumamos 180, nos da 212. Y eso entonces nos va a decir, que si un termómetro está marcando 100 grados Celsius, entonces si trajéramos el otro termómetro que marcara en grados Fahrenheit, debía marcar 212 para ese mismo nivel de energía representado en esa temperatura. O sea que ya tendremos en la cuenta que 100 grados Celsius es lo mismo que 373.15 grados Kelvin y es lo mismo que 212 grados Fahrenheit. De acuerdo a ese tipo de escala del sistema inglés, que funciona algo distinto al sistema internacional, entonces por acá tenemos una línea mochita para marcar el 0, pero miren que no hay equivalencia que se vaya a tener en cuenta para comparación en el sistema internacional. Es solo para ver dónde queda el 0. Y de allí, basado en eso, de que por cada 100 grados Celsius de diferencia son 180 grados Fahrenheit de diferencia, encontramos que los valores para el 0 absoluto terminan siendo menos 459.67 grados Fahrenheit y 0 grados Rankine. Entonces, repasemos todos los valores. En la escala del 0 absoluto, los 4 termómetros tendrán que marcar el de grados Celsius menos 273.15, el de grados Kelvin 0, el de grados Fahrenheit menos 459.67 y el de grado Rankine 0. Cuando estemos entonces parados en el nivel de energía correspondiente al punto de congelación, entonces tendremos que el termómetro tendrá que marcar 0 grados Celsius, 273.15 grados Kelvin, 32 grados Fahrenheit y 491.67 grados Rankine. Y cuando estemos parados en el nivel de energía correspondiente al punto de ebullición o saturación, como lo empezaremos a llamar, a presión de una atmósfera en un experimento con agua, encontraremos entonces que la temperatura en grados Celsius será 100, en grados Kelvin será 373.15, en grados Fahrenheit 212 y en grados Rankine
671.67. Ya visto los elementos que tiene el diagrama con el cual vamos a trabajar, revisemos el protocolo. Protocolo es como un libro de recetas. Si usted toma un libro de cocina, de esos libros muy bien elaborados, y toma en cuenta todas las instrucciones que dicen ahí, que ese es el libro de recetas de Doña Rosita, entonces la torta que Doña Rosita hizo, a usted le tiene que quedar igualita, porque usted está cumpliendo todas las instrucciones que le está dando Doña Rosita. Entonces, si Doña Rosita publicó una foto con la torta que hizo y le quedó de tal manera, a usted le tiene que quedar igualita, si obedece el protocolo. Entonces dice, paso número 1, ubicar la lectura de temperatura dada en la escala y lugar correcto según la recta numérica. Paso 2, trazar la línea que representa el nivel de energía acorde a la temperatura dada. Elegir como referencia una de las 3 líneas principales del diagrama, o sea, las que acabamos de nombrar, la del punto de ebullición, la del punto de congelación o la del cero absoluto, la que más le convenga desde el punto de vista ubicación del nivel de energía de la temperatura que se le ha entregado. Calcular la distancia que hay entre la línea que usted ha trazado y la línea de referencia que eligió, para que utilice ese valor de distancia para poder calcular el valor de la otra escala de temperatura que corresponde a la misma familia, al mismo sistema de unidades. El paso 3 le dice, dado la diferencia de cuantificación entre los dos sistemas, o sea, la diferencia de escalones, como lo mostré en el dibujo, que dice que mientras en el sistema SI son 100 escalones y mientras en el sistema americano, británico o inglés es 180 escalones, se utiliza el valor de la distancia entre líneas para hacer una regla de 3 simple directa y así obtener el valor de distancia entre las líneas para la otra familia. Si a mí me dieron una temperatura que pertenecía al sistema internacional, pues entonces utilizo la regla de 3 para calcular la distancia en el sistema inglés. Y si a mí me dieron una temperatura de escala del sistema inglés, utilizo la regla de 3 para encontrar la distancia en el sistema internacional. Y con el paso 4, que me va a decir, con el nuevo valor de distancia entre líneas, o sea, el que acaba de hallar a través de la regla de 3, se procede al cálculo de las restantes lecturas de temperatura que corresponden a la otra familia. Esos 4 pasos son muy sencillos y vamos a aplicarlos en el ejercicio como estaba planteado. Entonces, centremos un poco la pantalla para que miremos bien. Vamos entonces, miremos el ejercicio. El ejercicio dice, ¿quién será mayor? En este caso dice, va a través de menor. ¿Quién será menor? 213 grados Kelvin o 418.67 grados Rankine. Bueno, nos pusieron a comparar entre 2 escalas absolutas, o sea, 2 escalas que nacen en cero, no tienen valor negativo, porque es muy importante, debajo del cero absoluto no contamos ningún tipo de temperatura. Y alguno dirá, entonces encima del punto de ebullición tampoco, no, encima del punto de ebullición todas las que quiera, porque nosotros tenemos en nuestro universo temperaturas que pueden llegar hasta 15 millones de grados Celsius, entonces de ahí para arriba todo lo que quiera, pero por debajo del cero absoluto ninguno, porque habrán notado que los números puestos en la escala cumplen la regla numérica que nos enseñan en matemáticas. Es decir, entre más arriba esté el número, mayor es. Como nos enseñaron en la regla numérica, nosotros nos decían, entre más a la derecha, mayor es el número, entre más a la izquierda, menor es el número. Por eso tenemos que recordar que con respecto a los números negativos, entonces se cumple esto.
Alguno dirá, pero ¿cómo le ocurre? ¿No ve que 20 es más grande que 5? Pero en la regla numérica con respecto a los números negativos, menos 5 está más cerca del 0 que el menos 20. Y el estar más a la izquierda, más lejos del 0, hace que el menos 20 sea menor. Entonces, ese principio es el que vamos a aplicar en este gráfico acá. Teniendo eso muy claro, procedemos a ubicar las dos temperaturas. Entonces uno diría, ubiquemos la de 213. La puedo poner por aquí. Por acá puedo poner 213. Me da mucha pena, pero no. Es más, digamos, la puedo poner aquí. No, espera un momentico. ¿Cómo va a colocarla en donde está la columna de grados Celsius? No. Dice grados Kelvin, no equivoque. Bueno, entonces primero ubicamos que quede en grados Kelvin. Ahora, de acuerdo a la regla numérica, ¿es cierto que ese número pueda ir allí? No, ¿cómo se le va a ocurrir decir a usted que 213 es un número mayor que 373? No, es menor que 373. Mil disculpas. Bueno, entonces tracémosla aquí. 213 lo vamos a trazar ahí. Uy, ¿cómo se le ocurre? Pero está bien ubicado en la escala. Está bien ubicado en tipo de escala. Si es grados Kelvin, está bien. Pero 213 jamás será mayor que 273. Tiene que estar por debajo. Sí, señor. Tiene que estar por debajo. Entonces miremos dónde fue que se trazó. Y esa línea se trazó aquí. 213 grados. Miren la vista trazada. Hagan de cuenta que no está trazada la otra todavía. Solo está trazada la de 213. Bueno, entonces resulta de que ya se cumplió el primer paso. Voy a tomar como referencia, entrando al segundo paso, la línea de abajo. Tomando esa como referencia, establezco la distancia. ¿Cuánto es la distancia que hay entre 0 y 213? Pues 213. Listo. Como ya vale 213, sabré yo que entonces la distancia también aquí, para la escala Celsius, también va a ser 213. Entonces, como también es 213, ¿qué va a pasar? Si yo tomé esta como referencia y voy hacia arriba, pues estoy buscando un número mayor. Por tanto, tengo que sumar la diferencia. Entonces, ¿qué me va a decir? Si a menos 273.15 le sumamos 213, eso nos va a dar menos 60.15 grados Celsius. Y por eso aparece este valor aquí, menos 60.15 grados Celsius. Entonces sabemos que esta es una temperatura que alguien puede decir, eso se puede leer como 60.15 por debajo de cero. Sí, se lee de la misma manera. O menos 60.15 grados Celsius. Listo. Ya hicimos el primero y el segundo paso. Ahora viene el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es hacer la regla de 3, porque recordemos que 100 escalones de este lado equivalen a 180 de este lado. Entonces la regla de 3, ¿qué me va a decir? Bueno, si 100 de la izquierda equivalen a 180 de la derecha, entonces 213 de la derecha, de la izquierda, perdón, ¿a cuánto equivalen en la derecha? Recuerden que una regla de 3, ¿cómo se calcula? Se calcula que se multiplican estos dos y se divide por el que va contrario a la x en diagonal. Entonces esa operación la tenemos escrita aquí abajo. Entonces, mírenla acá.
Y dice que entonces la X va a quedar dividiendo el 100 y multiplicando el 213 por el 180. Y eso nos da 383.4. 383.4. Entonces, ya viendo en el sistema al lado derecho la diferencia entre estas dos líneas son 383.4. ¿Qué me está diciendo entonces? ¿Cómo hacemos para calcular la temperatura en grados Fahrenheit? Pues como hay que sumar, entonces a menos 459.67 le vamos a sumar 383.4. ¿Y eso cuánto trae como resultado? Menos 76.27 grados Fahrenheit. Y lo ubicamos. Ahí ya estamos haciendo el cuarto paso. Y por último, el de grado Rankine. Pues si estoy en 0 y me van a sumar 383.4, pues ¿a dónde llego? A 383.4. En ese momento me acabo de dar cuenta que la temperatura de 213 grados Kelvin es menor que 418.67. ¿Por qué? Porque es que 383 grados Rankine es un número más bajo que 418.67. Para comprobarlo, podemos trazar la otra, aunque ya con haber hecho esta y haber convertido esa temperatura a las diversas escalas, ya nos dimos cuenta. Pero comprobémoslo. Entonces, procedemos a comprobarlo. Todo aplicando el principio de la recta numérica. Entonces nos dice que la otra temperatura son 418.67. 418.67. Miremos dónde habría que trazarlo. Podemos colocar ese valor aquí. No, no se puede colocar ahí porque está equivocando la escala de temperatura, porque ahí es grados Fahrenheit y dice que es grados Rankine. Ah, bueno. Entonces quitémosla. La ponemos aquí entonces. No, porque está violando los principios de la recta numérica. ¿Cómo se le va a ocurrir que 418 va a ser mayor que 671? Tampoco va ahí. Y si lo colocamos aquí, pues tampoco se puede colocar ahí, porque 418 no es mayor que 491. Entonces seguimos para abajo. Lo podemos colocar aquí. Perdón. Lo podemos colocar aquí. No. ¿Cómo se le va a ocurrir que 418 es mayor que 459? Bueno, listo. Entonces tampoco va ahí. Entonces lo podemos colocar por aquí. No, porque 418 no es menor que 383. Entonces tiene que ir por encima. Claro, tiene que ir por encima. Y 418 va a quedar acá. Hagámosle todo el proceso para comparar con otras escalas de temperatura. Ya se ubicó correctamente. Se calcula la distancia. Como voy a tomar como referencia esta línea de arriba, entonces
De 491 tengo que bajar a 418. ¿Qué operación hago para calcular la distancia? Una resta. Te decía 491.67, le resto 418.67. Eso me va a dar 73 grados. Esa es la diferencia, correcto, esa es la distancia. Y como esa se la puedo aplicar a la misma escala, a la escala que está en la misma familia, es decir, los grados Fahrenheit, entonces apliquemos los grados Fahrenheit. Si estoy en 32 y tengo que bajar 73, que es la distancia, ¿a dónde voy a llegar? A menos 41. Entonces 418.67 grados Rankine es lo mismo que menos 41 grados Fahrenheit. Correcto. Y allí podemos terminar de comprobar que esa raya tiene que quedar por encima porque menos 41 es mayor que menos 76.27, que era la conversión en grados Fahrenheit de la otra temperatura dada de los 213 grados Kelvin. Procedamos a hacer el tercer paso del protocolo, que es calcular el valor de la regla de 3. Entonces, si 100 de la izquierda equivalen a 180 de la derecha, y en la derecha tenemos 73, entonces ¿cuánto valen a la izquierda? Se multiplica el 100 por el 73 y se divide por el 180 porque es el que está contrario a la X. Eso me lleva entonces a que los valores a contemplar sean los siguientes. Como se ve en la parte inferior del tablero. 100 por 73 dividido 180. Y eso da 40.55. Entonces quiere decir que la diferencia son 40.55 en la otra familia. Si estoy parado en 0 Celsius y voy a bajar 40.55, ¿a dónde llego? Pues a menos 40.55. Y se termina de comprobar que menos 40.55 es mayor que menos 60.15 y por eso está por encima. Y si estoy parado en 273.15 y tengo que bajar 40.55, pues eso va a ser igual a 232.6. Y 232.6 pues es mayor que 213. Allí, viendo esto, pudimos comprobar por todas las escalas de que definitivamente la afirmación que nos pedían que revisáramos es una afirmación correcta. Es decir, que 213 grados Kelvin es menor que 418.67 grados Rankine. Y aquí lo estamos viendo. Miren que 213 corresponde a este nivel de energía y 418 corresponde a un nivel de energía más arriba. Por tanto, 418.67 es mayor que 213, o dicho de otra manera, 213 grados Kelvin es menor que 418.67. Espero que este ejercicio les sirva para complementar la tarea que tienen pendiente, sobre la cual van a repasar para el taller evaluativo que tendrán al regreso a las actividades escolares. Muy buenos días.